Shalom, salam, paz, paz, desde Antofagasta, haciendo y preparando un midrash, un estudio que ya lo compartí por YouTube, condensado, pero esta vez va a ser resumido en esta página de Facebook junto con YouTube. Muy bien, aquí estoy, tengo que aparecer, no quiere aparecer, se quedó pegado, ahí estoy. Ya, este es para YouTube, este es para Facebook y por supuesto para TikTok. Bien, por supuesto que voy a prender la luz. El midrash que voy a compartir va a ser Irán en las profecías. Irán, el enemigo de Israel, el enemigo de los países de la derecha en el occidente, el país aliado a Rusia, a China comunista, el país que tiene infiltrados en Latinoamérica, que tiene milicianos de Hezbollah y acuerdos militares y comerciales con Venezuela, con Cuba, con Bolivia, con Nicaragua, que tiene células en Chile, en Ecuador, en Colombia, y yo diría hasta en México y Brasil. Este Irán en las profecías. Bien, voy a hacer un breve resumen, les compartiré el origen de este imperio, de este reino, que está en Génesis capítulo 10. Solamente voy a leer algunos pasajes. 10, 7, 10, 6. Los Benei Cam, los hijos de Cam, Cus, Mislaim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los Benei Raama, los hijos de Raama, Seba y Dedam. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Adonai de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Adonai de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babilonia, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludim. ¿Quién es Ludim? Dice, Misraín engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftujim, a Patrusim, a Caslujim. ¿De dónde salieron los filisteos? Filistim, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón hasta en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, hasta Laza. Estos son los hijos Benei Han, hijos de Can, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Oín. Bien, ¿qué tiene que ver esto con Irán en las profecías? Bueno, estos tierras o territorios que son mencionados que gobernó Nimrod
el primer poderoso, Nimrod, ya se fundó el primer reino humano que se alejó del Altísimo, que se alejó del gran yo soy. Y dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el primer rey, primer emperador. Este fue vigoroso cazador delante de Adonai, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Adonai, de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, de su imperio, Babel. Babilonia, usted conoce Babilonia. Lo asocia con Nabucodonosor, lo asocia con Daniel, sobre todo con Daniel, Babilonia, Babel, y con la torre de Babel, la torre de donde vino la confusión de los idiomas, de las lenguas. Y fue el comienzo de su reino Babel, Babilonia, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar está ubicada en la actual Mesopotamia, palabra griega que se traduce lugar de ríos o lugar de entre ríos. Mesopotamia, palabra griega, en donde se originaron los antiguos imperios sumerio, acadio, Babilonia, Medo, Persia, Medo-Persa. ¿Ya? De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Muy bien. Entonces, en este lugar donde gobernó Nimrod, se establecieron estos imperios antiquísimos que ya les he mencionado. Y por supuesto que voy a hablar de Persia, porque usted no conoce que aparezca en la Biblia, en su Biblia, o en su Torá, en su Tanaj, ni en hebreo, ni en arameo, ni en árabe, ni en español, ni en ruso, ni en inglés, ni en francés, ni en holandés, ni en alemán, en ningún idioma, en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, el nombre Irán o el país llamado Irán no aparece, pero sí aparece el nombre Persia, Persia, los persas, ¿ya? No me refiero al mercado persa o las persianas, no me refiero a esos términos, el mercado persa, ya la alfombra persa, no me refiero a eso, me refiero a este reino que es mencionado en las Sagradas Escrituras. Daniel, capítulo 2. Habla de el sueño que les he compartido varias veces sobre esta imagen que la traje a pasear y visitar por este sector, y la imagen que tuvo el rey Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Se acuerdan bien? Entonces Daniel 2 dice: Daniel 2:31, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, una gran estatua. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y su brazo de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
estaba mirando, ya hasta aquí no me va a quedarme, porque el resto tiene que cumplirse. Ya esta visión, esto lo he compartido de diferentes estudios, diferentes midrashim, lo he compartido con un pastor amigo, que es un roe de las raíces hebreas, un roe mesiánico, y por supuesto que hay mucha información que les he compartido por esos medios. Solamente voy a referirme a la parte de este lado, el sector donde dice que está formado de plata, ¿ya? Donde dice su pecho y sus brazos de plata, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce. Hasta aquí nomás. Este es el sueño también, la interpretación de él diremos en presencia del rey. ¿Ya? Entonces dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Es decir, después del reinado de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, del reino imperio babilónico o reino babilónico, va a surgir otro imperio, otro reino, el que les acabo de compartir, que es de los brazos y el pecho. Los brazos y el pecho. Brazos y pecho, espero que se pueda ver. Brazos y pecho. ¿Ya? Ahí. Brazos, brazos y pecho. Espalda. Y después de esto se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, pero sobre todo él formado por plata. ¿Ya? Bien. Entonces, la parte de aquí corresponde, identifica al imperio medo-persa. El imperio medo-persa es la imagen. Continúo con el capítulo 7, versículo 5. Es un resumen. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Ya? Entonces, este animal que simboliza este oso, simboliza un imperio, un reino. ¿Ya? Y es el imperio medo-persa, el imperio persa. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Es decir, conquista tierra, conquista reinos, conquista pueblos. Muy bien. La única interpretación que hay aquí en el capítulo 7 de Daniel, versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Eso es todo lo que nos habla. Capítulo 8 de Daniel dice, versículo 3, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero. Estaba delante del río. Estaba delante del río. ¿Ya? Y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos,
que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. De su poder. Continúo. Bien. De su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Bien, vamos a ver la interpretación que nos dice, porque aquí Daniel recibió la visión de un carnero. Usted conoce los carneros. Los carneros tienen cuernos o cachos, cuernos. Usted tiene un chofar, o usted conoce los chofares. El chofar, el toque de... ¿Ya? El cuerno de carnero. ¿Ya? Entonces habla de un carnero, pero que este tiene 2 cuernos desiguales, no son iguales, uno más grande que el otro. Y dice que lucha contra el occidente, contra el poniente, donde se pone el sol, contra el norte y contra el sur. Y mientras él está haciendo eso y está pisoteando, y ningún imperio o reino se puede enfrentar a este macho, a este carnero, dice que del poniente del occidente viene un macho cabrío, velozmente, que trae un cuerno y que lo choca y pisotea y le quiebra los 2 cuernos a este carnero y lo hiere, le hace un maltrato general. Entonces dice la interpretación: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, de este río, que gritó y dijo: Gabriel, Gabriel, enseña a este la visión, dale la interpretación. La interpretación, ¿ya? Dice lo siguiente: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Es decir, dice que esta visión es para el tiempo del fin. No fue para esos tiempos. Se cumplió en ese tiempo ante los ojos de Daniel. Pero dice que para el tiempo del fin. Es decir, para los últimos tiempos. Para este siglo XXI. Este siglo XXI. Año 2025. 5785 calendario hebreo, calendario judío. 5985 calendario caraíta. Porque esto es para el tiempo del fin. ¿Ya? Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Al fin de la ira. Hay un tiempo de ira. En las Escrituras hablan del día de la ira. En el Antiguo Testamento, en el Tanaj hebreo y en el Brit Hadashah, Nuevo Pacto, habla del día de ira del Eterno, de Jehová, del Señor, de Adonai. Yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin, para estos tiempos. Plop, exijo una explicación.
En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Aquí está la traducción y simple. Estos 2 cuernos y este carnero es y son los reyes que gobiernan el imperio medo-persa. El imperio medo-persa, Media y Persia. ¿Ya? Es decir, de estos imperios salieron Darío, Ciro, Artajerjes o Jerjes, conocido como Asuero o Ahasverosh en hebreo. El macho cabrío es el rey de Yaván, Melech Yaván, el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Entonces aquí vemos ya que el Eterno habla de Media o el imperio medo-persa. El imperio medo-persa en la antigüedad. Pero dice que es para el tiempo del fin. Es decir, esto se cumplió en los tiempos de Daniel. Pero también dice que esto es para el tiempo del fin. Es para estos tiempos. Pero no existe ningún poder griego. No existe ninguna potencia griega en el occidente. Existe la comunidad europea, pero no es griega. Tenemos la comunidad europea que es occidental. Tenemos una potencia occidental que es llamada Estados Unidos, United States. Estados Unidos. ¿Ya? Pero no tenemos ninguna potencia que se llame Grecia. O solamente lo único que domina el griego en el occidente es a través de la religión y a través de acuerdos diplomáticos. Es decir, en la religión está el cristianismo, que es dominado por el griego. Usted va a un seminario, a un instituto, a una universidad cristiana, y casi la gran mayoría son textos griegos. Y hablan que el Nuevo Testamento, y hablan de la Septuaginta, y hablan del griego koiné, y hablan de esto dice en el griego, esto dice en el griego, esto dice en el griego, ¿o no? Es lo único que domina, pero no tienen fuerzas armadas. En Grecia hay una pequeña fuerza armada. Tiene su bandera, tienen su presidente, tienen su escudo, pero no es un imperio, no es una potencia. Persia, el imperio medo-persa, diferente. ¿Ya? Es decir, lo que sucedió aquí ocurrió cuando el antiguo imperio medo-persa quiso conquistar, atacar a Europa, invadirla. Usted conoce la guerra o la batalla naval de donde dirigió el general griego Temístocles, que venció a las fuerzas navales medo-persas o persas. Ya les dio una gran derrota a los persas. Usted ha escuchado y ha visto la película Los 300 espartanos. Una ciudad estadopolis que luchó y defendió todo Grecia en contra del imperio medo-persa. Usted conoce la Maratón, la batalla del Maratón, una localidad que queda en Grecia, Maratón, que fue una guerra entre los griegos
contra los medopersas, en donde ganaron los griegos. Y de ahí se origina el maratón por un soldado que salió corriendo 42 kilómetros y llegó y murió. Dio el aviso de que habían ganado, vencido. ¿Ya? Entonces vemos. Pero aquí dice que este carnero que tenía 2 cuernos, entonces es el imperio medo-persa, donde gobernaron Darío, Ciro, Artajerjes, Jerjes, Asuero, Ahasverosh. Pero también aparece el macho cabrío que tenía un cuerno. Ese cuerno era Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que inicia su imperio y conquista el Medio Oriente. Vence a las tropas medo-persas, las aniquila y avanza con todo hacia el Medio Oriente. Avasalló al imperio medo-persa. Dejó de existir el imperio medo-persa. Quedaron algunos vestigios, ya, pero dominó el griego con Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Alejandro Grande o Alejandro Magno no pudo disfrutar de su conquista. Murió joven, no tuvo descendencia, no tuvo herederos y le traspasó sus conquistas, su reino, a sus amigos y generales, a esos 4 generales que dice aquí, los 4 cuernos. Ya, esos 4 reyes que son muy conocidos por aquellos teólogos, para aquellos rabinos, para aquellos que les gusta estudiar y profundizar sobre profecías, la casa de los Ptolomeos y la casa de los Seleucidas. La casa de los Seleucidas es conocido por Antíoco Epífanes y la revuelta de los Macabim y Hanukkah. Usted inmediatamente identifica. Y en la casa de los Ptolomeos, Cleopatra y su amor por Marco Antonio, un romano, ya, que se rebeló al imperio romano que estaba recién formándose. Ya, entonces tenemos esto como historia. Pero a mí me interesa lo que dice las escrituras. Dice que este carnero y este macho cabrío, dice que estas imágenes y esta situación es para el tiempo del fin. Es para el día de la ira. Es para el tiempo del fin. Es decir, estamos en el siglo XXI. ¿Será que estamos en el tiempo del fin? ¿Y que veremos algo que sucederá? ¿Que ocurrirá? Porque Persia en la Biblia es Irán, como les compartí minutos anteriores. Es Irán. Irán tiene un gobierno revolucionario de corte socialista comunista. Por eso tiene mucha alianza con Rusia, con la China comunista, con Corea del Norte. Por eso tiene acuerdos con países musulmanes de ese corte. ¿Ya? Los talibanes de Afganistán, los pakistaníes que están preparándose en una guerra con la India, y ambos países son países que tienen bombas nucleares. Siria, que en estos momentos tiene un régimen yihadista, pero también es revolucionario. Turquía, el Líbano, Egipto. Y qué decir en Europa, donde tiene de aliados
de convenios con países de ideología comunista socialista. España, Francia, ¿ya? Gran Bretaña, tienes convenios. Y en América, con América Latina, ya hay varios países que son satélites de Irán. Ya no son acuerdos, son satélites de Irán. Es decir, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia. Y otros que tienen células infiltrados en sus países. Chile, Ecuador, Colombia y por no decir México, Brasil y Canadá. Entonces, este carnero no es algo histórico que quedó en la historia. No es solamente algo que ocurrió con Darío, con Ciro, con Artajerjes o Asuero, Ahasveros, sino que con el actual Ayatollah Jamenei, con el presidente iraní y su régimen. ¿Ya? Entonces Irán en las profecías está porque está en las profecías. ¿Ya? Entonces, aquí me quedo con estos pasajes sobre Persia, que es Irán. Irán es Persia. ¿Estaremos atentos o usted está expectante o atento o no le llama la atención el enriquecimiento de uranio que está y tiene centros y laboratorios no en la superficie en Irán, están bajo la superficie y no a 1 metro, a 2 metros, sino kilómetros y kilómetros bajo la tierra y en regiones montañosas. No está en el subsuelo de un campo, no está en un subsuelo de cerca de un valle, está debajo de cadenas de montañas. Ya se previeron de los ataques israelíes que hicieron años atrás y atacaron reactores nucleares. Ya ahora han hecho laboratorios de enriquecimiento de uranio kilómetros y kilómetros bajo la superficie de la Tierra en cadenas de montañas para que cualquier ataque israelí no los alcance, no los toque. Para que lleguen esas bombas que ha de lanzar Estados Unidos, tienen que ser bombas especiales que penetren las montañas y lleguen kilómetros y kilómetros bajo la superficie de la Tierra y destruyan esos laboratorios. Y ahí sí que como se diría, aparecería el infierno. ¿Ya? Entonces, Grecia no está, pero sí surgieron varios imperios del occidente. El primer imperio fue de Alejandro Magno, el imperio griego. Antíoco Epífanes, que solamente gobernó ahí, parte del Medio Oriente. Después vinieron en la Edad Media los cruzados, pero ellos no fueron un imperio. Fue algo religioso militar. Tuvieron un pequeño reino en Jerusalén, ¿ya? Y después fueron vencidos por Saladino y
cayó totalmente en el mundo musulmán, en manos de los musulmanes. Los reinos cristianos lucharon entre ellos. La península ibérica estuvo 800 años bajo el dominio musulmán. Los reinos cristianos españoles o ibéricos luchaban por no caer en el Islam, y 1492 viene lo que es la unificación de la península ibérica o de España con los reyes católicos, conocidos por mi pueblo judío como los reyes malos, porque también expulsaron a los judíos sefaradíes, ¿ya? Y por supuesto que se quedaron solamente los judíos sefaradíes, que se convirtieron al catolicismo. Y los famosos moros, conocidos como los mozárabes, ¿ya? Entonces empezaron a surgir imperios. El primer imperio, además del imperio carolingio o imperio alemán o germano o el imperio franco, empezó a expandirse con el descubrimiento del Nuevo Mundo de América por Cristóbal Colón, el Imperio Español. Se expandió con Carlos V y Felipe II. Y por supuesto la mantención de todas las colonias hasta 1820, 1840, 1890, cuando dejó de existir ya el colonialismo español. España. Pero España no peleó peleó en algunas batallas navales en el Mediterráneo contra los musulmanes, pero no peleó contra Persia, sino peleó contra los mamelucos o los turcos otomanos. El imperio español, después vino el imperio portugués, el imperio francés, el imperio inglés o de Gran Bretaña, el imperio danés, el imperio holandés, el imperio belga, el imperio alemán. Es decir, todo eso. Pero ninguno de ellos peleó contra Persia, contra Irán. ¿Ya? Y en el a fines del siglo XIX, siglo XX, apareció en el occidente la potencia que está dominando hasta el día de hoy en el occidente, supuestamente, Estados Unidos, United States. Estados Unidos, ¿ya? Está ahora entre altibajo, como la Comunidad Europea. Está entre altibajo. Estoy hablando del occidente, no estoy hablando de otra cosa. Entonces dice que del occidente iba a venir el macho cabrío, que iba a embestir al carnero y lo iba a dejar maltrecho. Eso ocurrió con Alejandro Magno y derrotó al reino, al imperio medo-persa. Pero en la actualidad, como les acabo de decir, Grecia, vino el imperio romano, que duró 1000 años, vinieron todos los imperios europeos y apareció Estados Unidos, la potencia que está en estos momentos en el occidente. No es la Comunidad Europea. La Comunidad Europea es una potencia, pero que necesita consolidarse todavía. Y Estados Unidos en estos momentos también se está reestructurando con el gobierno de Mr. Donald Trump internamente. Después se está ordenando de a poco la parte externa, en todo sentido. Le está primero cuidando su parte interna. Pero en estos momentos supuestamente está aliado con Israel. Supuestamente que es el mejor amigo de Israel, supuestamente en lo político. Pero está deteniendo el ataque israelí
de hace meses y de este tiempo de querer atacar esos laboratorios que les acabo de informar, que están bajo subsuelo, a muchos kilómetros bajo tierra, en cadenas de montes, de cerros, y por supuesto que Estados Unidos les dice que sí, los van a atacar, pero que Donald Trump va a liderar ese ataque en caso de que no hubiera ningún acuerdo diplomático, porque esa es la parte que detiene a Israel, porque la parte que Mr. Donald Trump está haciendo con sus delegados es un acuerdo diplomático de enriquecimiento de uranio para cosas civiles, es decir, para la salud, para la tecnología, para cosas no de armas, no tener bombas. Y lo ha dicho muchas veces Mr. Donald Trump. Y ahí el ayatollah, el presidente iraní dicen no, nosotros tenemos que tener armas, tenemos que tener armas y tenemos que tener armas. Y ahí se toca. Para mí, esto no va a llegar nada a concreto. Es decir, viene y va a venir el ataque, tarde o temprano. No porque yo lo quiera, no porque yo lo desee, porque está escrito en las escrituras. Y las escrituras no pueden ser pisoteadas ni manipuladas ni por mí, ni por Donald Trump, ni por nadie. Tienen que cumplirse al pie de la letra. ¿Ya? Porque aquí dice que este macho cabrío va a atacar con todo al carnero. Y el carnero representa a Irán, este Irán actual. Por eso dice, porque la visión es para el tiempo del fin. Es para el tiempo del fin. Yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Tiempo del fin. No dice que quedó solamente para el reino de Darío, de Ciro y de Asuero o Artajerjes o Ahasverosh. No, para estos tiempos, donde está el ayatollah, donde está el presidente, donde está el régimen revolucionario iraní, que tiene dominio en el Medio Oriente y ha amenazado a muchos. Ha amenazado a Arabia Saudita, ha amenazado a Israel y ha atacado a Israel. Ya ha amenazado a Jordania, ha amenazado a Estados Unidos, ha amenazado a muchas naciones y tiene aliados, como les acabo de decir, Rusia, China, Corea del Norte. Tiene de aliados ahí y de sus milicianos, tiene a los palestinos, tiene a Siria, tiene Turquía, tiene el Líbano, tiene Egipto, tiene Argelia, tiene el Yemen con los hutíes. Y por supuesto aquí en Latinoamérica, queramos o no queramos, está Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro. Daniel Ortega en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia. Entonces este carnero no es un carnero que dejó de existir, está vivito y coleando en este siglo XXI. Y el macho cabrío tiene que reaccionar, porque se tiene que cumplir lo que está escrito. Muy bien, dejo hasta aquí sobre Irán en las profecías. Hay muchas cosas más que habla de Irán o de Persia, como muchas cosas que habla de Estados Unidos, pero que no aparece la palabra Estados Unidos, como no aparece la palabra Irán. Muy bien, dejo hasta aquí. Gracias por su atención. Shalom, Ubraja, paz y bendición.
Bien. Muy bien, shalom, shalom, me puse el gorro porque está helado. Ya, ya se pegó. Ya se pegó esto.